¿Listo? ¿Estamos listos entonces? Amén. Tengo media hora nada más. Suficiente, ¿no? Suficiente, para el espíritu suficiente. Muy bien. Estamos hablando sobre el segundo libro de nuestra preciosa Torá. ¿Y cuál es ese libro? Shemot. 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 El primero era Bereshit, el segundo libro, Shemot. Y estamos en el segundo capítulo. Ya vimos en el primero vimos ciertos aspectos de las necesidades que había para ese tiempo. Y hoy pues vemos que ya el Señor empezó a suplir lo que había prometido. La esclavitud del pueblo era evidente y por lo tanto Dios tenía que proveer un Salvador. ¿Y por qué Dios tenía que proveer un Salvador? Porque ese es el corazón de Dios, salvarnos. Él es salvación. Yeshua también significa salvación. Dios con nosotros, pero significa salvación. Significa todo lo que nos hace falta, está incluido. Él es la plenitud de todo. En Él estamos completos. Por eso es necesario entender que todo lo que está ocurriendo en esta preciosa palabra tiene que ver de una interrelación entre el Creador, su creación, que se convierten en hijos. Él creó el mundo para esto, para una relación personal. En ninguna parte de la Escritura yo veo a un Dios distante, yo siempre veo a un Dios cercano, siempre hablando. Nos dio una instrucción preciosa que se llama Torah para dirigir nuestra vida. Pero no con intención de controlarla. El control nació en el corazón de Satanás y para el hombre. Eso es hechicería. Cuando alguien controla la vida de otra persona, eso es hechicería. Eso nació en el corazón de Satanás. No es en el corazón de Dios. Dios nos dio todo lo que nos ha dado, es para permitirnos, para ayudarnos a vivir una vida espléndida. Una vida grande y poderosa en todo sentido. Y por eso es que Dios nos dejó escrita la Torah. Lo que pasa es que con el transcurrir de los años y de los tiempos, muchas personas han cambiado la dirección. Es más, vemos al enemigo siempre estar insistiendo en cambiar las cosas para que nosotros dejemos de adorar a Dios como es debido. Pues nuestro Señor, al ver eso, Él siempre ha proveído. Desde el segundo capítulo, después de haber creado al hombre, en el tercer capítulo de Bereshit, de Génesis, el hombre cae. Y apenas cae, Dios comienza a proveerle soluciones. Soluciones, y se la pasó dando soluciones, y tratando y lidiando con su creación, hasta que tomó la decisión dentro del capítulo 3 de decir, no, ellos tienen que experimentar un poco y después les voy a mandar un Salvador. Pero para esto decidió mandarnos mensajes a través de la Escritura y nos fue mandando modelos de salvadores. Y ya lo vamos a ver ahora. Pues en el capítulo 2, lo primero que vamos a ver es el nacimiento de Moisés. También vamos a ver un poquito acerca de la justicia que Moisés hace o pretende hacer y que lo lleva a huir de Egipto con dirección a Madián. Después, cuando Moisés está en la tierra de Madián, y por último vamos a hablar acerca también de la última parte, es cuando se ve el sufrimiento, seguía el sufrimiento del pueblo de Israel,
y Dios lo escucha. Y en el capítulo 3, pues ya vamos a entrar en materia de cómo es que Dios comienza a hablar y a ejecutar ese cambio. Pero para ahora es importante identificar primero el instrumento que Dios usaría para libertar a ese pueblo. Un pueblo oprimido. ¿Recuerdan que hablamos de la semana pasada de que fue sentenciado el pueblo de Israel a estar esclavos por 400 años en Egipto? Producto de su idolatría, producto de todas las deficiencias que habían presentado en el tiempo. Entonces esa fue la profecía que se cumplió con el pueblo de Egipto. Y más o menos cuando ya estaban pasando los tiempos, el pueblo estaba en esclavitud. Recuerden que al principio, cuando estuvo Jacob, José y los hermanos, todavía se mantenía el respeto por el pueblo de Israel, pero una vez que murieron, todo eso se descompuso. Y empezó el pueblo de Egipto a oprimir. Así es el diablo. Al principio, por eso que cuando uno se convierte a Cristo, pues todas las cosas cambian y todo va chévere. Uy, no, esto está tremendo. Y de repente comienzan a pasar las cosas. Y entonces ya no les gusta a uno. No, es que a mí no me dijeron que esto, no me dijeron las letras chiquitas. Y no, es que yo pensaba que no, que ya todo era bonanza, que todo era felicidad. Y comienzan a pasar las pruebas y comienzan a pasar las cosas. Recuerden que las pruebas que Dios pone a su pueblo siempre es para crecer. Así es. Inclusive el pueblo, la intención de Dios no es castigar al pueblo, es que se arrepientan de sus malos caminos y se enderecen. Es lo mismo que está pasando en la actualidad también. Hay muchas personas que están cayendo en desgracia por la enfermedad, por la pandemia que están dando, pero muchas personas les está pasando por su inconsciencia. ¿Cuántos sabemos que tenemos que cuidarnos? Claro. ¿Es real el virus? Por supuesto. Si lo fabricaron en un laboratorio. ¿Es real? Entonces, ¿qué ocurre eso? Lo menos que podemos hacer y lo que salva vida es tener normas de cuidado. Hay que cuidarse. No podemos ir de rebeldes por la vida diciendo, no, es que a mí no me importa esto, a mí no me importa lo otro. La mascarilla es importante. En algo te protege. Entonces, muchas personas están pasando por juicio por esas cosas. A mí me decían, me comentaban, ¿no? Una persona hace poco murió y como el cantante ¿cuántos conocen a Armando Manzanero? ¿Cuántos se enamoraron con sus canciones? Bueno, acá muy joven, muy joven. Pero yo me enamoré con sus canciones. ¿Y qué pasó con Armando? Don Armando se cuidó por mucho tiempo, pero resulta que encontraba ahí, la tentación vino, su cumpleaños, una celebración, una cosa, y el hombre se evocó y se fue, de parranda. Y ahí lo tomaron saludando, sin protección y esas cosas. 30 tenía ahí, estaba. ¿Ah? Habían 30. Personas. 30 personas. Pero dice que una mujer estaba con COVID y se acercó y lo saludó y le pidió que se quitara la máscara. Y él muy bobo se la quitó. Y ahí se murió. 80 y pico años. Había pasado, la pandemia estaba bien. Estaba bien ya. ¿Y qué pasó? Inconsciencia. Se complicó. La factura. Pues nosotros somos obedientes Amén. a las autoridades, ¿no? Las autoridades dicen que hay que, bueno, vamos a hacerlo, como dice, pues nos protegemos. Perfecto. Pero no vamos a hablar acerca de eso hoy. Lo que vamos a hablar es que ese pueblo estaba siendo oprimido. Y la profecía que llega a eso, eran dos profecías. Avisa a Dios a su pueblo, pero también el enemigo, que también sabe las cosas, avisa a sus adivinos, a sus brujos. Y dice que un astrólogo le dijo al faraón, viene un salvador de los hebreos. Y por eso comienzan a fabricar ya las cosas, porque preparando lo que iba a acontecer. Entonces, Moisés dice que es el Salvador que nadie sabía, pero hay datos curiosos. La mamá y el papá de Moisés dicen que estaban separados, porque el decreto del faraón había sido matar a los niños varones,
¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no siguiera creciendo. Entonces, al decretar eso, pues ellos deciden separarse para no tener hijos. Y qué curioso, los sabios dicen en el Midrash que Miriam confronta a sus padres y le dicen: ustedes son peores que el faraón. Porque ¿cómo es posible que ustedes no quieran que tenga, aunque sea hijas? Entonces, eso los anima. Ella, una persona pequeña, porque Miriam era profetisa. Y Miriam había recibido de parte de Dios que enviaría a un Salvador. Recuerden que dijimos que también Jacobet, mamá de Moisés, y Miriam, ellas trabajaban ayudando en los partos. Y por lo tanto, ellas sabían perfectamente lo que estaba tramando el faraón hacer con la descendencia de los hebreos en Egipto. Pues si es así, se juntan Amram y Jacobet y procrean a un niño hermoso que Miriam sabía que ese iba a ser el Salvador. Y ahí empieza la historia. Recuerden que dice que en Proverbios 19:21 que muchos planes hay en el corazón del hombre, ¿no? Pero que el propósito de Dios es el que permanece para siempre. Amén. Así que nosotros sabemos perfectamente por ese versículo que todo lo que Dios ha propuesto hacer lo va a cumplir. Así es. Por lo tanto, si usted lee Apocalipsis y ve y lo entiende y ve, muchas cosas se están cumpliendo en la actualidad y se van a cumplir porque el propósito de Dios es que las dos casas al final se unan. Amén. ¿Y cuál casa, pastor? La de Judá y la de Efraín. Amén. ¿Cuál es la de Judá? Pues la que está en estos momentos en Israel. Los hermanos judíos y los hermanos de la tribu de Benjamín, que son las tribus del sur, que están en estos momentos en Israel. ¿Y cuáles son las otras? Se perdieron. Pero van a regresar. Las 10 casas, los 10 tribus que fueron enviadas al norte, que se perdieron, esas están siendo llamadas pronto a reintegrarse, a encontrarse. Y ese será el momento por el cual toda la escritura se escribió, para ese momento. ¿Amén? Bien, entonces empezamos con Luis, por favor, Éxodo 2, 1 y 2. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Dice, un hombre y una hija de Leví. Jacobet era hija de un sacerdote. Así es. De la tribu de Leví. Es más, hija de Leví. O sea, el parentesco inmediato. O sea, Dios no va a traer a cualquiera que no tenga realmente un parentesco. Lo veíamos hoy en el Parashá, en el caso específico de Yeshua. Por el lado de María, proviene de la línea del rey David. O sea, en otras palabras, lo que Dios propone hacer, lo va a hacer. No importa si lo entiendes, no lo entiendes, no importa, lo va a hacer de todas maneras. Entonces, el hombre y esta Jacobet se juntan y tienen a un bebé hermoso que pues tenía características impresionantes. La casa se colmó de luz con su nacimiento y nació algo curioso. Moisés nació circuncidado. ¿Qué les parece eso? No hubo necesidad de cortar el prepucio, porque nació circuncidado. Lo cual es una señal de perfección espiritual. Esta mujer de la tribu de Leví decidió hacer algo por su hijo. Por eso lo escondió, porque ella buscaba que su hijo no corriera la misma suerte de los demás que había sentenciado Faraón. Y también dice que el Señor puso sentimientos especiales en esta mujer. Y ella hizo planes para poderlo proteger. Un cuadro similar vemos en la vida de Yeshua. Lo mismo le pasó a María con Yeshua. Ahí vemos similitudes proféticas que nos están diciendo, como les dije hace un momento, el Señor siempre repite las historias, porque la intención que tiene Dios es que las creas y permitas que tú te metas en esas historias para cambiar tu vida. Por eso que
vemos que es la similitud de salvación entre el profeta Moisés y el profeta Yeshua. Porque también Yeshua era profeta. Claro. ¿Ven? Y el pastor, él andaba por la calle, ¿no? Un profeta es aquel que habla las cosas de Dios. Habla las cosas, la palabra de Dios. Y pues esa similitud vemos entre Moisés, que es el Mesías de Israel, y el profeta de Dios, que salvó a la humanidad. Vemos 6 características, le voy a dar, que semejan, hay una relación entre Yeshua y esto. La primera es el único profeta que es comparado con Yeshua. Juan el Bautista no fue comparado con Yeshua. Él es la voz que clama en el desierto, pero no es comparado con Yeshua. Deuteronomio 18, ¿qué dice Lucho? Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordené. Amén. Esa es la característica. La segunda es que es destinado a la muerte desde su nacimiento. Y Yeshua igual. O sea que la muerte los persiguió desde nacido. Tercero, crece para ser rey. Moisés crece para ser rey. Yeshua nace siendo rey. Cuarta, libera de la esclavitud al pueblo de Egipto. Al pueblo de Israel en Egipto. Y Yeshua a nosotros de la dispersión entre las naciones y de nuestro Egipto, del mundo, nos saca del mundo. Quinto, es enviado por el Padre Eterno. Yeshua es igualmente enviado. Sexto, muere antes de ingresar a la tierra de la prometida. Yeshua muere para ingresarnos a todos a la tierra prometida, a la descendencia de Abraham, acontecimiento que aún esperamos. Esos son 6 puntos importantes de similitud entre Yeshua y Moisés. Éxodo 2:3, por favor, Lucho. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la cubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Tremendo. Dice que ya era evidente, dio luz, estaba el niño ahí. ¿Y qué cosa fue lo que hizo Jacob? Inmediatamente se las ingenió. Y qué curioso. Yo pienso que Dios le dio la clave. Así es. ¿Por qué? Porque hay un elemento que ella usa que también lo usó otra persona. Y es la brea. La brea es un compuesto derivado de la destilación de alquitranes y materiales orgánicos como carbón y madera. Y está citado en Génesis 6:4 como impermeabilizante usado para el arca de Noa. En el número el tron 3724 con raíz, y en el 3722 se habla de cofer y cafar. Esa es la raíz de la palabra que se usó para hablar en el hebreo acerca de esta brea. Y lo interesante es que respectivamente el significado de estas palabras significa lo siguiente: cubrir, espiar, condonar, expiación, limpio, perdonar, propiciar, purificar. Todo tiene que ver con las funciones que estos dos hombres divinos venían a hacer. O sea que es curioso, porque los dos son considerados propiciadores de nuestros pecados. El lugar de expiación de los pecados es en el tabernáculo. Por tanto, el énfasis en estos detalles idiomáticos es el siguiente: así como el arca no fue establecida, así como el arca de Noé fue establecida para salvar la simiente incorruptible después del juicio conocido como diluvio, este niño sería salvado de las aguas de Moisés. Moisés lo logró en una barca cubierta de cafar, brea, expiación y redención. O sea que ahí vemos los dos. A mí me impacta mucho porque la princesa que recoge a Moisés le pone un nombre que significa en Egipto, en egipcio, significa salió del agua, y es Moines.
Por eso que el nombre Moisés viene de esa raíz también. La misión de Moisés tendría que ser liberar esclavos de Egipto, o sea, caudillos para la redención. Igual, en el dibujo vivo y humano que la Escritura habla de una sombra profética de las cosas por venir, Yeshua haría lo mismo, también nos libertaría del pecado. Y vamos a seguir cruzando información para poder entender un poquito más esto, y vemos que en Proverbios 25:2 hay una palabra que es impresionante, que yo quiero que hoy la soltemos porque la soltamos en la mañana en el Parashá. ¿Y qué dice el dicho? Es un privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. ¿Cómo se mira esto? Es privilegio de Dios guardar las cosas en secreto. La Escritura está guardada en secreto. ¿Por qué? Para que los reyes la descubran. Así es. ¿Y quiénes son los sacerdotes y reyes? Por eso que la Escritura tiene que estar escondida de esa manera. Por eso que nosotros no podemos ni debemos dejar de estudiar la Torá. ¿Para qué? Para poder llegar a descubrir todos los secretos que Dios tiene para nosotros en nuestra vida actual. También podemos mirar otro detalle importante, que el hermano de Moisés, el sacerdote Aarón, también tiene relación con esto, porque el nombre de él tiene dos sílabas, A y Aarón, que significa, A significa hermano, y la segunda, y Aarón significa arca, o necesita caja, significa caja de pronunciación. Entonces, llevando a juntar esos nombres, significa hermano de arca. Y eso es lo que es Aarón para Moisés. O sea, antes que le pusieran el nombre a Aarón, ya había destino para Aarón ser hermano de arca con Moisés. Porque al final vemos que el arca de la pronunciación, ahorita lo vamos a ver, también se llama Cafaret. Eso significa el arca del pacto es Cafaret, que también es el arca, la caja de pronunciación, donde se guarda la escritura. Moisés recibió las tablas, recibió la palabra, Jesús es la palabra. Ahí vemos las dos similitudes nuevamente. Amén. Estamos viendo cómo, estamos mostrando cómo Dios, desde antes de que pasaran los hechos, ya estaba preparado con las palabras, con los actos antes de suceder y todo. Ahora vamos a ver detalles importantes, por ejemplo, con la escritura, de lo que significa. Hebreos 8:5, Lucho. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir que Dios todo lo anticipa y todo tiene que ser un modelo del cielo. Así es. El tabernáculo, el templo, es un modelo del cielo. Así es. Por lo tanto, todo lo que ocurría tenía que ser modelo del cielo. Y lo vamos a volver a vivir. No, sí, claro, allá vamos a vivir así. La Nueva Jerusalén es copia exacta del cielo. Así es. O sea, que todo eso, el hombre se degradó y el hombre, todo esto lo confundió, todo esto lo dañó por el pecado. Pero cuando no existe el pecado, ¿qué cosa vamos a ver? La Nueva Jerusalén. Otra explicación en Juan 1:1, dice, este mismo Moisés, personaje alegórico de Yeshua, sería el portador de la palabra. Ya lo dije. Juan 1:1 dice, ¿qué? En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién es eso? Como nos han explicado siempre hemos sabido. ¿Quién es la palabra? Yeshua. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Y por eso mismo entendemos. El segundo versículo que vamos a mirar es Juan 1:14, que dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros,
Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Yeshua Amén. es la palabra viva. Sin embargo, no olvidemos que el propósito de este comentario es de ver cómo la palabra kafar, hebrea, que significa expiación, redención, refleja al Mesías. Así es. Consideremos que la raíz de esta palabra es la misma, kaporet, que es propiciatorio. Y vamos a leer Levítico 16:2, por favor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. ¿Qué cosa lo iba a matar a Aarón si estaba ahí? Su presencia. La presencia de Dios. ¿Que estaba dónde? En el arca. El arca del pacto. ¿Por qué? Porque allí estaba el Dios vivo. Hebreos 9:5. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalles. Claro, no lo podemos explicar ahora. ¿Por qué? Porque simplemente estamos tratando de dejar ver que la tapa del arca era el lugar de expiación. El arca era el instrumento de expiación. Amén. Por eso se refiere a caporet, igual que la hebrea. Amén. Amén. Romanos 3:25, Lucho. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Qué cosa es Jesús? En la expiación. La expiación. Juan 2:2. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amén. Sacrificio, propiciación. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio, capará, para quitar nuestros pecados. O sea, Dios hizo a Jesús el arca, el caparat, para expiar nuestros pecados. Tremendo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés fue salvado en una cesta cubierta de caparat, de hebrea, de expiación. Así fue como Jesús, Yeshua y Moisés tienen relación en esta palabra. Éxodo 2:4. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Claro, Miriam habían preparado con su madre, con Jacobeta, habían preparado la manera como y enviarían a Moisés para introducirlo en el palacio. Por eso dice ahí, Miriam había profetizado que sus padres traerían al mundo el redentor del pueblo, y por ello tenía confianza de que el niño sería salvado. O sea, cuando hacen este plan, ya Miriam tenía la seguridad de que Dios iba a encontrar. Yo pregunto, ¿nosotros actuamos así? ¿Tenemos la certeza? Por eso le dije a las personas que pasaron acá enfrente, si no tenemos la certeza de ser sanos, ¿cómo queremos que oren por sanidad? Si queremos que alguien ore por sanidad y no estamos seguros, estamos confiando más en el hombre que en Dios. Y de los hombres no tenemos poder, que yo sepa. Éxodo 2, 5 y 6. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río, y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba, y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Qué curioso, mandó su doncella, dice. Claro, la princesa no iba a ir ella. Mandó a su doncella.
Y textualmente entendemos que la hija del faraón, la princesa Batía, porque era la princesa Batía, porque si no sabía el nombre, ya sabe ahora el nombre de la princesa, se llama princesa Batía, envió a su doncella a rescatar el canasto, porque el niño lloraba y le dio compasión. O sea, Dios va a usar todo lo que sea necesario para captar tu atención cuando Él quiere que tú hagas algo. Y lo interesante aquí es que debemos interesar de que el brazo de la princesa se extendió a través de la doncella. A pesar que la princesa no fue a rescatarlo, fue la doncella. Quiere decir que Dios va a usar personas para rescatar vidas. Nosotros vamos a ser esas personas que Dios va a usar para rescatar vidas. Éxodo 2:7. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quieres que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante el bebé?, le preguntó. Qué curioso, ¿no? Parece una historia de ciencia ficción. ¿Cómo estaba tan milimétricamente programado que el niño fuera puesto en el agua, la princesa apareciera y ella inmediatamente tiene la solución al problema? Porque ya sabía que la princesa le iba a decir, claro. Ahora vamos a ver. Dice, una nodriza de las mujeres hebreas. El bebé se negó a mamar de las mujeres egipcias. O sea, quiere decir que lo pusieron. Y es curioso, porque los bebés tan pequeñitos saben. Si no, pregúntenle a Abraham. ¿Quién es quién? Dice que el bebé se negó a amamantar, a dejarse amamantar. Claro, ¿acaso la boca de su boca tenía que tener contacto con leche impura? ¿Acaso una mujer egipcia debía jactarse de haberle dado de comer al Salvador? Hay cosas que Dios no va a permitir que pasen. Amén. Wow. Éxodo 2, 8 y 9. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha, Miriam, fue y llamó a la madre del bebé. Qué curioso. Sí. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Miren qué tremendo. Lo amamantó. Está bien. Esa fue la recompensa que le prometió Dios a Jocabed por no haber hecho lo que el faraón dijo de matar a los niños hebreos. Pero la recompensa se fue más allá porque le permitió amamantar a su propio hijo. En su casa. En su casa y pagándole. Así es. O sea que cuando Dios quiere bendecir a alguien que hace su voluntad, le da de más. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. Ah, qué rico, ¿no? Pero requiere un sacrificio, requiere estar conectado con Dios, porque no es el asunto de desobedecer por desobedecer, sino que también había un propósito en todo esto. ¿Saben cuál es el propósito? Que había que mantener la comunión con el pueblo. ¿Por qué? Porque la intención no era que ese hombre se convirtiera en un egipcio más, sino que fuera el salvador del pueblo hebreo. Por lo tanto, tenía que ser educado por su propia madre. Pastor, y qué tremendo, porque cuando soltamos, Él nos devuelve. Exacto, claro que sí. Cuando soltamos, ahí es cuando vemos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos metemos en la voluntad de Él. Cuando estamos agarrando y estamos peleando con Dios, quiere decir que estamos en nuestra voluntad y no en la de Él. Por eso que estamos peleando. Hay que acostumbrarnos. En estos tiempos, hermanos, nos han quitado todo. Ya no tenemos nada. Además, por último, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Nos vamos a llevar el carro nuevo que acabamos de sacar de la agencia? ¿No vamos a llevar los artefactos que compraste o los regalos de Navidad que compraste? ¿Te los vas a llevar? Nada. Desnudo viniste y te vas a ir con la ropa más vieja. La ropa que otros quieran ponerte. Así. Pues ni tú la vas a Porque ni tú la vas a coger. Te la van a escoger a ti. Así que si fuiste bueno, pues te pondrán un smoking. Y si no, te pondrán los harapos. No vamos Bueno, lo dejan preparado.
Que hasta sin el cuerpo nos vamos, que el cuerpo queda. Claro. Nos vamos flaquitos. Así es. Polvo eres y en polvo te convertirás. Bien, qué curioso. Acá hay algo interesantísimo. Porque Jocabed había protegido a los bebés y su propio hijo le sobrevivió. Y también lo amamantó y le inculcó valores judíos durante la tierna edad en que el niño era más influenciable. Torah. Wow, nice. Ese es el punto que yo quería hablarles especialmente, personas que están criando. ¿Por qué? Porque los niños a edades pequeños, cuando están pequeños, dice que la madre es la que inculca, es la que forma. En la mañana lo vimos en el Parashá, porque los padres son los que están en autoridad y están trabajando el sustento. Pero los que verdaderamente tenían la función de educar eran las madres. Las madres eran las que le daban la sabiduría y la conexión con el propósito divino. Así que quiero que tomen en cuenta esto, porque ¿saben qué? Más adelante vamos a ver que Moisés se crió en el palacio. Sí. Después de un tiempo que fue instruido por la madre, ya vamos a ver, lo tuvo que regresar, porque era hijo adoptivo de la princesa. Así es. Si no, le tenían que dar guiso. O sea, quiere decir que tenía forzosamente que regresar al palacio para ser formado. Pero esa sabiduría no la tenían ellos. Él ya había sido formado con su madre. Instruye al niño en su camino. Y cuando sea grande no se apartará de él. Amén. Entonces, Éxodo 2:10. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. Moisés, ella le puso el nombre de egipcio. Esa palabra, eso, lo saqué del agua, significa en egipcio monios, que significa extraído del agua. Por eso le pusieron Moisés. Pero ¿qué significa Moisés? Monios. Moño. O sea, Monios era el nombre egipcio. Monios, y Moisés en hebreo. Y Moisés en hebreo. La huida de Moisés. ¿Qué cosa pasa? Moisés se identifica con su pueblo a raíz de lo que acabamos de hablar. Jacobed lo amamanta, lo cuida y le infunde en la primera infancia el amor, la lealtad por el pueblo de Israel. Y no se lo olvida, porque a pesar de que crece en un hogar, en el palacio, atendiendo la mejor crianza, ¿no? La mejor crianza, la de un príncipe egipcio, no le queda a él ese deseo de salvar a su pueblo. Claro, ¿quién se lo había puesto? Dios le había puesto, Dios lo había señalado como Salvador. Por lo tanto, así como a nosotros, trata de volver al mundo. ¿Cuántos han tratado en algún asunto de regresarse atrás? Mentalmente todo. Ahora ninguno. Ahora ninguno. O sea, no han tenido sus caídas. Todos hemos caído. Claro. Pero lo que pasa es que tienen vergüenza. Pero en algún momento, hasta con el pensamiento hemos caído. Así es, todos. En la mente todos. Y la pregunta es, ¿te quieres quedar ahí? ¿O te has sentido, pero mal, tan mal, que has dicho, no, mejor regreso y comienza a volver? Conozco personas que se han ido, embroncados conmigo, no sé, y después aparecen por ahí. Pastor. Triste Me acuerdo que había una persona que se fue bien enchismada conmigo, bien, no lo conocí, y lo puedo contar porque él lo ha dicho, ¿no? Entonces,
se fue aquí y tuvo un percance en el vientre, una enfermedad y no le cerraba la herida. Pasaron años y no le cerraba. Y el hombre sufría por ese virus. Y pasó el tiempo y de repente uno de los miembros de la congregación le dijo, mira, yo creo que debes hablar con el pastor y invitarlo a que venga a orar por ti. Y él no quería nada, hasta que ya pues vio la necesidad del imperioso y me llamaron y le dije, mira, no, yo te perdoné ya hace mucho trabajo, no te preocupes, ya estás casado, porque el problema se suscitó porque pues yo le dije, espera un poquito para que conozcas a tu pareja y ya pues, y no sufras tanto, los famosos procesos. Y el hombre dijo, no, yo quiero ya. Y se fue y ya. Y les contó, hasta ahora están juntos. Gloria a Dios. Están bien, pero sufrieron muchísimo, porque esa enfermedad llegó prácticamente con el tiempo. Pero lo curioso es que, pues él me llamó, fui, lo visité, él pensaba que, ¿cómo es el Satanás? Es sucio, le diría que no, yo no lo iba a ir a ver, ni mucho menos. Pero yo fui a verlo al hospital, a mi tienda, fui a ver y le dije, mira, yo te perdono, no, en mi corazón no hay nada contra ti, al contrario, déjame orar por ti. Y oré. Hermano, a la semana salió, la herida se le cicatrizó. Era una herida que meses había tenido en el vientre, abierta, no se le cerraba con nada. Claro que iba a dejarse, Satanás lo que quería era matarlo. Wow. Pero, ¿cómo es? Uno se reconcilia, uno se pone a cuentas con Dios y automáticamente las cosas se resuelven. ¿Es el hombre? No es el hombre. Es lo que representa las circunstancias que estás viviendo. Así es. Hay cosas que Dios necesita que tú pongas en la perspectiva correcta para que se aclaren. Y de esa forma poder solucionar todo lo que tienes ahí. Claudia, entonces, Éxodo 2:11, por favor, Luchito. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, hermanos, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Ojo, que la Biblia dice hermanos. ¿Por qué creen que la Biblia dice hermanos? Porque definitivamente Moisés en su corazón los consideraba sus hermanos. Así es. Sí. Y durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Dice que Moisés creció y en la casa de Faraón, y es más, fue nombrado jefe del palacio a la edad de 20 años. Era el príncipe, era un príncipe, hijo de la hermana del Faraón. Por lo tanto, tenía posición. Entonces, uno de los conflictos que se presentan ahí para Moisés, de acuerdo a lo que leí, es que Moisés realmente estaba preocupado porque la producción no era buena. Claro, los esclavos estaban siendo oprimidos, y entonces él decide salir a ver qué necesitaban los obreros para producir mejor. Y cuando está pasando eso, pues ven que hay este percance entre las personas ahí, entre el egipcio y el hebreo que estaba siendo golpeado. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Moisés? Pues ya lo hemos visto, toma la justicia en su mano y automáticamente pues lo mata y lo entierra en la arena. Pero dice la escritura que, ahí lo vamos a ver ahorita cuando lo lea, él miró a ver si alguien lo estaba mirando. Pero es importante que cuando hagamos las cosas, mejor no las hagamos, porque siempre hay alguien que está mirando. Siempre. Y más ahora que hay cámara por todos lados. Ahora que hay cámaras por todas partes. Mucho, léenos, por favor. Léenos Éxodo 2:11 al 14. 12 al 14. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a los hebreos
peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. ¿Se da cuenta? No hay pecado oculto. Salió a la luz. Pero lo curioso es que ahí lo confronta. Pero Dios utiliza este asunto para confrontar también la autoridad que él tenía que tener. Así es. Porque le dice: ¿quién te ha nombrado a ti? Porque estaban peleando dos hebreos. ¿Quién te ha nombrado a ponerte juez? De juez y de qué más dice? Príncipe y juez. De príncipe y juez. Príncipe es autoridad y juez es El que juzga. el que juzga. Entonces, y automáticamente entendemos ahí que hay que tener cuidado, porque con la vara que mides vas a ser medido. Y todos esos principios se cumplen y están ahí. Tengo que seguir avanzando porque si no, no llego. Éxodo 2:15, por favor. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Qué curioso. Se va a la tierra de Madián y huyendo porque definitivamente, pero dice el Midrash que él tenía 20 años cuando él se va. Y después también dice que después él regresa para salvar al pueblo cuando tenía 80 años. Estamos hablando de 60 años que vivió en Madián. Pero algunas versiones dicen que él fue a otros lugares y después fue a Madián. No, la Biblia no precisa eso, pero sí dice claramente que regresó ya maduro a los 80 años, cuando él pensó que ya todo había sido olvidado. Pero no fue así. Las cosas pasan porque Dios las tiene programadas en sus manos. Otro dato curioso es que dice que se sentó junto al pozo. ¿Como quién? Como Jesús con la samaritana. No. Como Isaac. Perdón, como El siervo de Isaac. El siervo de Isaac y como Jacob. Ahí encontraron a mi esposa. En el pozo. En el pozo. Así que los solteros pueden buscar un pozo. Y ahí encontró Jesús aparte de su esposa, porque muchos recibieron al Señor. Claro, la mujer samaritana también en el pozo. O sea, hay una relación entre matrimonio, solteros y pozo. Ahora Ana dirá corriendo a buscar un pozo. Ahora vamos a tener que poner un pozo aquí. Bueno, pero ese dato curioso. Moisés en la tierra de Madián contrae matrimonio. En Éxodo 2:16, por favor. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Acá hay un dato interesante, porque el sacerdote de Madián renunció a la religión de Madián y se convirtió, dejó la idolatría, mejor dicho, y se convirtió. Por esa razón, es lo que dice aquí, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo de costumbre de sacar agua. Las mujeres eran encargadas de sacar el agua para llenar los bebederos del rebaño de su padre. Éxodo 2:17. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Okay. ¿Por qué las trataron mal? Porque casualmente el papá había renunciado a la religión de Madián. Entonces era mal visto. Y las hijas, por ende. Entonces Moisés se levantó y lo defendió. Parece que Moisés estaba bien fuerte. Nice. Porque Y justiciero, ¿no? lo justiciero, ¿no? Pues sí, ya había experimentado, ya había matado a un egipcio. ¿Ok? Eso 2:18. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Reuel, su padre. Qué curioso, porque la Biblia no registra específicamente qué pasó, pero algunas sabemos que tenía varios nombres. Reuel, Yetro y otros nombres más que figuran ahí en la escritura.
Pero resulta que la aclaratoria es que la vemos en número 10:29, que dice que entonces Moisés le dijo a su suegro, es decir, a Madianita Jobat, hijo de Rehuel, nosotros estamos en camino. O sea, quiere decir que Rehuel era el hijo de Jethro. Entonces, de todas maneras, la Biblia lo presenta más adelante, en el versículo más adelante, en Éxodo, lo presenta como el father-in-law, el suegro de Moisés. Pero ahí vemos el padre de Jethro. El padre de Jethro, Rehuel. Éxodo 19. Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. En Midrash se contrasta a Moisés con José. Siendo un esclavo exiliado de Egipto, José no ocultó sus orígenes. Pero la mujer vengativa de esto lo sacó a la luz. Moisés, en cambio, sí ocultó su identidad haciéndose egipcio. Por eso Moisés no fue enterrado en la tumba de los patriarcas. Son detalles importantes que solamente se rescatan en los comentarios de los sabios, de los estudiosos. Éxodo 2:20 dice: ¿Y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Fue curioso. Este señor, pues, se había agradecido, lo invita, pero ya prácticamente lo habían invitado a ir a tener la gentileza con él, porque él tenía intenciones de tener a ese hombre que los ayudara a rescatar sus propiedades y sus cosas. Por eso que en Éxodo 22 dice, más tarde, Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Así es. Dice que el Talmud dice que Jethro insistió en que Moisés le jurara que nunca se iría sin su permiso. Más o menos algo como lo que le pasó a Jacob, ¿no? Sí. Pero bueno, más adelante ya vamos a ver lo que pasa en el capítulo siguiente, en el 3. Más tarde, en el Éxodo 2:22 dice, más tarde ella dio a luz a un hijo, lo llamó Gerson. Pues se explicó que él ha sido un extranjero en tierra extraña. Gerson significa extranjero en el idioma de ellos. Pues Moisés no se sentía que era su casa, él se sentía un extranjero en esa tierra. Claro, porque esos son los sentimientos que el Eterno pone en nosotros cuando sabemos que no somos de un lugar. Es como cuando tú llegas a un lugar y dices, me siento extraño. ¿Cómo creo que este no es mi lugar? Lo mismo, eso lo mismo estaba pasando con Moisés. Dios escucha gemir a los hijos de Israel. Decide Dios que ha llegado el momento y por lo tanto, en ese tiempo, hace que el pueblo escucha el clamar del pueblo. Y entonces, Éxodo 2:16. ¿2:16? Sí. Perdón, 2:23. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta el Señor. En esos tiempos, ellos esperaban cualquier solución para los problemas. Ellos clamaban, pero lo curioso es que más adelante vamos a ver que ellos llegan a un punto donde ya no querían salir, porque se acostumbran. El ser humano se acostumbra al dolor y hace del dolor una forma de vivir. Pero cuando tú realmente no estás en el propósito de Dios y estás gimiendo por algo, ten por seguro que Dios va a oír ese clamor y va a hacer lo que tenga que hacer para sacarte de ahí. Amén. Gemían a causa del trabajo, dice. Éxodo 2:24 dice, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que habían hecho con Abraham. O sea, qué tremendo. Dios escucha esos gemidos, pero no toma mucho en cuenta los gemidos, sino se acuerda de su pacto. Porque Dios se va a acordar de todos los pactos que ha hecho con nosotros. Amén. Esos son los pactos que nos van a sacar adelante.
Y por último, en el 2.25 dice, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Y se produjo la bendición. El propósito de esta enseñanza del día de hoy, en la oración, Dios me decía que cuando nosotros tomamos la decisión de ir para adelante, no debemos ni siquiera considerar volver atrás. Qué bueno que nadie levantó la mano para dejarme ver que se han ido y han querido volver rápidamente. Y ese es el punto, hermanos amados. Esta noche yo quiero que el Ministerio de Alabanza suba, vamos a tener un momento de adoración. Una canción que el Señor puso en mi corazón para todos ustedes. No va a ser muy larga, no voy a ministrar tampoco, sino simplemente espero que lo que cantemos se ministre. Dios espera que seamos sus amigos. Jesús espera que tengamos una relación íntima de amistad tan grande que verdaderamente podamos decir que Jesús es nuestro fiel amigo. Amén. ¿Cuántos tienen una relación? ¿Cuántos hoy pueden decir tengo una relación con Jesús al punto de decir que Jesús es mi amigo? Amén. Si tienes esa relación y si quieres tenerla, si no la tienes y quieres tenerla, ponte de pie, vamos a cantar.